Bien, ya estamos grabando nuestra segunda charla del disparador creativo. Un gusto tenerlos. Tenemos gente nueva, tenemos gente que todavía se está conectando, pero bueno, vamos a ir comenzando. Y la semana pasada hablamos acerca de el proceso creativo y vimos algunas cosas puntuales. Y sobre todo al principio hicimos hincapié en 3 puntos básicos del proceso creativo en la fotografía. Y lo que yo quiero hacer en la charla de hoy, la de dentro de 15 días y la de otros 15 días, es desmenuzar cada uno de esos 3 puntos. Así que lo que vamos a hacer es compartir la pantalla como para ir viendo el PowerPoint y para ir tomando una idea de lo que estamos hablando. Ustedes ya pudieron ver que una de las cosas que hablábamos hoy, que promocionábamos, era la clave es interpretar, ¿verdad? Lo único que les consulto por las dudas, ¿están viendo bien el PowerPoint? Perfecto. Bárbaro, gracias. Perfecto, así que la clave es interpretar. ¿Por qué es importante interpretar? ¿Qué pasa cuando lo hago? ¿De qué manera nos manejamos ahí? ¿Está? ¿Cómo podemos desarrollar ese tipo de cosas? Bien, necesitamos entender cómo funciona esta parte del proceso en donde, en cierta manera, lo que estamos viendo, lo que estamos fotografiando, lo que queremos fotografiar, vamos sí o sí, consciente o inconscientemente, a hacer una interpretación de eso. Lo importante es que empecemos a darnos cuenta qué es lo que queremos expresar. Estamos viendo algo, estamos observando algo, vamos a fotografiar algo, vamos a hacer un encuadre de eso, y como primera medida tengo que empezar a tener claro qué es lo que quiero expresar. Una de las cosas que son fundamentales en esto, y para tenerlo en cuenta en un nivel ya mayúsculo, es el propósito a dónde quiero ir con esa imagen. Esa parte es fundamental. Recuérdenlo. Ahora, habíamos hablado la semana pasada de una secuencia: interpretar, visualizar y representar. ¿Ah? Bien. Con respecto a esto, yo lo que quiero hablar hoy es del punto número 1, interpretar. Yo tengo la idea, y de alguna manera estoy consciente de eso, que a nadie le interesa ver en una foto lo que puede ver con sus propios ojos. ¿Por qué a alguien le interesaría ver algo que ve todos los días y que yo lo fotografíe directamente como se ve o como lo veo, o como él lo puede ver? Yo creo que lo interesante está en la particular forma de ver la vida, en la forma de cada uno vemos lo que nos rodea, la vida, lo que pensamos. Así que una de las cosas que dijimos la semana pasada es que el primer paso de esta secuencia es interpretar. Interpreto lo que está delante de mis ojos o lo que imagino. Me baso en un concepto que se genera en mi cabeza por los elementos que se integran en el ángulo de cobertura que seleccioné para mirar, por lo que estoy encuadrando, o por las palabras que estamos hablando, por la conversación, o por lo que estoy leyendo, interpretar lo que está delante mío. Ahora, la cuestión pasa por lo siguiente: ¿qué es interpretar? Interpretar es dar o atribuir a algo un significado determinado. Cada uno va a ir dando significado a lo que está viendo según una serie de parámetros, y de eso vamos a hablar. Pero para algunos esto puede ser el futuro, la energía eólica, para otros puede ser un lindo atardecer, para otros nada. Interpretar. La interpretación es el hecho de que un contenido material existente e independiente del intérprete, o sea, del que está viendo, sea traducido a una nueva forma de expresión. Lo que les pido es que por favor deshabiliten los micrófonos. Gracias. La interpretación es esto, entonces: el hecho de que un contenido material existente e independiente del intérprete sea traducido a una nueva forma de expresión. Estamos viendo algo, estamos sintiendo algo, nos está pasando algo, y eso lo vamos a traducir a una nueva forma de expresión. Representar consiste en retratar una realidad material mediante símbolos de diferentes naturalezas.
Interpretar consiste en reconstruir en nuestra cabeza la realidad material a la que se refiere una representación. O sea que el hecho de representar es retratar una realidad, algo que está ocurriendo, mediante símbolos de diferentes naturaleza. En la fotografía lo hacemos codificando, con diferentes símbolos o signos, ¿tá? E interpretar es reconstruir en nuestra cabeza la realidad material a la que se refiere una representación o lo que estamos viendo. ¿Está? Nuestra forma de interpretar la realidad depende de nuestro modo de pensar y de sentir, a partir de los cuales elaboramos nuestras creencias. Según esto, puede que la realidad de una persona no sea exactamente igual a la de otra. Cada uno percibe distintas realidades y eso nos hace diferentes y nos permite distintos tipos de expresión. Bien, nuestra forma entonces de interpretar la realidad va a depender de varios aspectos. ¿Cómo funciona el tema este de la percepción o cómo funciona el tema este de la interpretación, de interpretar la realidad? Bien, la realidad, o lo que el mundo, todo el mundo que nos rodea, todo lo que nosotros percibimos como la realidad, es captado a través de los sentidos. Nosotros nos comunicamos con el mundo, con el exterior, a través de 5 sentidos. ¿Tá? A través de el gusto, el tacto, la vista, el oído y el olfato. Eso es lo que hace que nos podamos conectar con el exterior y tener una idea de la realidad que nos rodea. Todo esto es percibido por el cerebro. ¿A través de qué? A través de colores, formas, texturas, tamaños, perspectiva. Toda esa información que va recabando el cerebro a través de los distintos sentidos, de los 5 sentidos, va a usar componentes biológicos, psíquicos, conocimientos adquiridos, nuestra experiencia, todo eso ¿para qué? Para crear imágenes. Así que lo que tenemos que empezar a tener en cuenta es lo siguiente. La creación de imágenes en nuestro cerebro tiene que ver con la realidad que nosotros vemos. Ahora, esa percepción que tenemos de la realidad, de lo que nos rodea, lo que tenemos que tener en cuenta es que no para todo el mundo es lo mismo. ¿Por qué para todos no es lo mismo? Porque no todos tenemos la misma información. No todos vamos a procesar la información de lo que estamos viendo de la misma manera. Nuestros ojos no son cámaras fotográficas. Nuestros ojos son receptores luminosos que envían información al cerebro. Nuestra mente, cuando toma esa información, la procesa y en base a esto que estamos hablando, componentes biológicos, psíquicos, conocimientos adquiridos, nuestra experiencia, nuestra formación, nuestra educación, todo eso va a crear imágenes y nos va a dar una respuesta de lo que estamos viendo. Ese es el punto que tenemos que tener en cuenta con respecto a cómo manejarnos en la interpretación. La percepción, de qué es lo que estamos hablando, la sensación es cuando los sentidos toman información. La percepción es la respuesta de nuestra mente, de nuestro cerebro. La percepción es un proceso activo por el que interpretamos al mundo exterior a través de los sentidos, en el que intervienen nuestras experiencias y aprendizajes. Así que, el tema de este proceso activo es lo que nos permite interpretar lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y darle un sentido. El 40% de lo que percibimos lo hacemos a través de la vista, el 30% a través del oído, el 15% del tacto, el 10% del olfato, el 5% lo hacemos por el gusto, hay combinaciones, pero de toda la información que podemos recibir solo percibimos una parte, ya que nuestra es selectiva y subjetiva. Dijimos que la percepción de toda la información que podemos recibir solo percibimos una parte, ya que nuestra percepción es selectiva y subjetiva. La percepción está condicionada. O sea, la percepción que nosotros tenemos de la realidad, al ser selectiva, nuestra percepción está condicionada ¿por qué? Por quiénes somos, por lo que nos gusta, por la actividad que desarrollamos, por cuáles son nuestros pasatiempos, nuestros gustos, hacia qué tenemos afición o cierta inclinación, al ambiente que nos movemos, a nuestra profesión, a las cosas que hacemos, a lo que creemos, en lo que adherimos. Todo ese tipo de cosas van a condicionar nuestra percepción. Uno va a tener percepciones acerca de algunas cosas, otros van a ser diferentes o directamente ni les van a interesar.
La interpretación nos permite recrear en nuestra cabeza lo que estamos percibiendo. No necesariamente voy a fotografiar lo que estoy viendo. Puedo recrearlo en mi cabeza para fotografiarlo de otra manera. Lo que tenemos que tener en cuenta con esto es el hecho de que lo que estamos viendo no necesariamente es lo que tengo que fotografiar. Eso puede ser un muy buen disparador, eso puede hacer que de alguna manera a mí me permita tener una idea de lo que yo quiero expresar, de cómo lo quiero expresar, de qué quiero decir, y en base a eso manejarme o expresarme. Tengamos en cuenta lo siguiente, no siempre vamos a poder representar o expresar exactamente eso que tenemos adelante nuestro. Pero sí tenemos que tener en cuenta que el proceso funciona a través de esto de la percepción. Yo estoy viendo algo para fotografiar, quiero fotografiar algo, me gusta fotografiar eso, y una de las cosas que tengo que tener en cuenta es el hecho que, como primera medida, ¿qué es lo que yo entiendo acerca de eso? ¿Y qué es lo que quiero expresar acerca de eso? ¿Cómo interpreto eso que está delante de mí? ¿Es bello? ¿No es bello? ¿Me agrada? ¿No me agrada? ¿Quiero que los demás lo disfruten? ¿Quiero que los demás lo eviten? ¿Qué me pasa con eso? Necesito hacer una interpretación de lo que voy a fotografiar. Si no, simplemente hacemos fotos de turista. Voy con mi cámara, tac, 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 sacando lo que me rodea. Pero el proceso de interpretación, y esto es lo interesante, es individual en cada uno de nosotros. Por lo que acabamos de ver, el proceso de interpretación tiene que ver con la percepción, y nuestra percepción está condicionada por los conocimientos que tenemos, por la educación que hemos recibido, por nuestra cultura, por un montón de cuestiones ambientales, por lo que lo que nos rodea, está por nuestra familia, por la herencia, por un montón de cosas que está condicionada nuestra percepción. Y esa percepción es la que nos permite tener una interpretación de lo que está a nuestro alrededor. Eso es lo que tenemos que aprovechar. Básicamente, ese es el punto clave que tenemos que aprovechar. Seguimos con esto. Por eso digo que a nadie le interesa ver en una foto. Por favor, deshabilite el micrófono ese que está activo. Gracias. Por eso digo que a nadie le interesa ver en una foto lo que puede ver con sus propios ojos. En tu particular forma de ver la vida puede estar lo interesante. Es que llamar. Ah, por videollamada. ¿Alguien tiene el...? Por favor, gracias. Si son tan amables, así no perdemos la charla. Perfecto. Hoy la tenemos medio accidentada la charla. Bien. La sensibilidad es la llave para la interpretación artística. Necesitamos ser sensibles a lo que nos rodea. Necesitamos ser sensibles a las cosas que queremos representar. Bien. Esta es una clave fundamental. ¿Y por qué? Porque a mayor sensibilidad a las cosas que nos rodean, podemos tener una interpretación más profunda o una interpretación diferente. La sensibilidad viene del latín sensibilitas y en sí es la facultad de sentir, propia de los seres sensibles y animados. El término adquiere diferentes significados de acuerdo al contexto. Decíamos que la sensibilidad es la facultad de sentir propia de los seres sensibles y animados. El término adquiere diferentes significados de acuerdo al contexto. O sea que el tema de sensibilidad, de acuerdo al contexto, vamos a ver algunas de esas. Por ejemplo, puede ser la capacidad propia de los seres vivos de percibir sensaciones y de responder a estímulos o causas. Otra, capacidad de las cosas de responder a estímulos externos. Grado o medida de la capacidad de una película fotográfica o sensor de ser impresionado por la luz. Ese nos atañe. Grado o medida de la eficacia o precisión de ciertos aparatos científicos, electrónicos, ópticos, etc. Tendencia natural del hombre a sentir emociones y sentimientos.
capacidad de entender y sentir ciertas cosas como el arte, para lo cual es fundamental el conocimiento. Capacidad o propensión natural de las personas a emocionarse ante la belleza y los valores estéticos o ante sentimientos como el amor, la ternura o la compasión. Todo eso tiene que ver con sensibilidad. Pero a la sensibilidad también que nos remitimos es el hecho de decir, ¿cómo puedo cualquier imagen que vea tener la sensibilidad para encontrar belleza en ella? Y muchas veces, a través de la interpretación que hacemos, o imaginando, o soñando, o fantaseando, y teniendo alguna imagen mental, de eso que puede llegar a ser el disparador de lo que queremos fotografiar. Por ejemplo, esta no sería de alguna manera una imagen muy artística o creativa, digamos, de alguna manera, es una foto sacada en la verdulería, pero esta imagen despertó, de alguna manera, el proceso para crear una imagen que tuviera que ver con esto. Me gustan mucho las sandías, me gustan las sandías, melones, esas frutas, y al ver eso en la verdulería dije, qué bueno para hacer un buen bodegón con sandías. Qué bueno para poder armar algo de esa manera, así que fue comprar unas sandías, ir al estudio, generar todo el clima, y de última tener la imagen. Ahora bien, el proceso arrancó en el momento que vi esas sandías, me gustaron, me imaginé algo interesante con esas sandías, me imaginé contar una historia de esas sandías, me gusta el tema de las sandías, así que no solamente me quedé con el hecho de que las vi en un cajón en la verdulería, sino que avancé a imaginarme algo bello, estético o agradable con esas sandías. Y ahí arranca mi foto. Después de eso lo que viene es la construcción. Pero con cada cosa, con elementos, con cuestiones cotidianas que todo el mundo, que todo el tiempo vemos, nosotros vamos a generar este proceso, querramos o no querramos. Si le prestamos atención o profundizamos, vamos a ver que está muy bueno. Interpretar lo que estamos viendo, visualizarlo y representarlo. Y la interpretación, como estamos viendo, tiene que ver con la percepción. ¿Cómo puedo interpretar las cosas que veo o pienso desde un punto de vista diferente? Bien, tenemos tres claves importantes. Primero, el estudio que lleva al conocimiento. Segundo, las experiencias de vida. Y tercero, los referentes. Es notable cómo mucha gente quiere hacer fotos creativas, cosas creativas, arte y ser creativo, pero se niega a estudiar, se niega a tener conocimiento, se niega a tener recursos. Lo que no comprenden es que cuando más conocimiento tenemos, cuanto más recursos incorporamos, tenemos más posibilidades de crear lo que querramos, porque tenemos recursos, tenemos plataformas, tenemos medios, tenemos la capacidad de ser más sensibles. Leyendo, viendo, asimilando. Por ejemplo, yo estoy siempre en mis talleres, en todo hablo mucho del tema de leer. Lean poesía, lean cuentos, lean narrativa, lean historia, lean filosofía. No hablo de tratados profundos de filosofía, pero que nos permitan tener la posibilidad de ir un poco más allá de lo tangible. Y eso nos va a dar la posibilidad de ¿qué? De poder tener un campo mayor para crear, porque podemos imaginar, porque podemos interpretar mejor, porque podemos tener una interpretación diferente, basándonos en ¿qué? Muchas veces en los referentes. Otros autores, escritores, fotógrafos, pintores. Siempre digo que mi maestro de iluminación fue Caravaggio. El pintor del 1600. ¿Por qué? Porque fue el que me motivó a que yo quería esas luces en mis fotos. La iluminación de sus cuadros lo quería en mis fotos. Los referentes no necesariamente son tutoriales para hacer lo mismo. Los referentes son aquellos que nos motivan a incrementar nuestro conocimiento. Pero también prestarle atención a nuestras experiencias de vida, a lo que somos, a lo que vivimos, a lo que tenemos, a lo que nos rodea, y cómo representar a través de eso, cómo expresar a través de eso. Esa es la parte que necesitamos tener en cuenta. Por eso estas tres claves, estudiar, las experiencias de vida y los referentes, son puntos de partida fundamental a la hora de
poder tener una base para interpretar. ¿Por qué necesito interpretar? Para imaginar, fantasear, relacionar cosas que lógicamente no se relacionarían, jugar con el absurdo, tener recursos, poder inventar de la nada o con pocas cosas una imagen que a simple vista parecería algo, pero que en la realidad era otra cosa. Algo que en la realidad se nos puede llegar a presentar de esta manera, pero en la representación que nosotros queremos dar, en lo que nos estamos imaginando, en lo que queremos que los demás entiendan, lo que vamos a expresar es esto. ¿Cómo interpretamos las escenas? ¿Qué es la historia que queremos contar? ¿Qué queremos que los demás reciban? Y en base a eso creamos. No estamos sujetos a lo que está delante de nuestra cámara. No necesariamente estamos sujetos a eso. La interpretación de lo que estoy viendo o pensando es el primer paso hacia el estilo propio. Y esto en cualquier disciplina artística o profesional. Esa interpretación que hacemos de lo que estamos viendo, de lo que pensamos, de lo que nos sucede, de la vida que nos rodea en base a la percepción que tenemos, como hablamos hoy, es el primer paso a buscar ¿qué? Mi estilo propio. ¿Por qué? Porque tu estilo es la prolongación de tu personalidad. Tu estilo no es un filtro de Photoshop, tu estilo no es una forma de iluminar, tu estilo es una prolongación de tu personalidad. Vas a utilizar los recursos de una manera particular, pero no necesariamente es tu estilo. Tu estilo es poder representar en alguna manifestación artística características de quién sos vos. Eso es lo importante. A través de esto vamos a comprender que uno de los puntos fundamentales en esto es el tema de involucrarnos en lo que estamos haciendo. Si no nos involucramos, es muy difícil que aparezca mi personalidad, mi forma de ser, mi forma de expresarme. Sabemos que la fotografía no es la realidad, es una representación de la realidad. Tu intervención es la que le da el sentido a esa representación. Tu intervención, tu forma de ver lo que estás fotografiando, la percepción que vos tenés de eso, es lo que le da sentido a esa representación. Es lo que le va a dar un punto interesante a esa representación. Es lo que va a hacer que salga de la media, de lo normal. Es lo que te va a dar satisfacción a la hora de crear. Y esto nos lleva al segundo paso, que es este: visualizar el resultado. Y este es el que vamos a ver la semana que viene. Perdón, dentro de 15 días, no la semana que viene. Dentro de 15 días. Muy bien, vamos a ver que ahí estamos. ¿Se entendió el tema del proceso? Hoy tuvimos una charla accidentada con micrófonos que se activaban y todo, pero bueno, ahí ya pude desactivar todo, ahora activé todo. El que quiere puede activar su micrófono. Para el tema de las preguntas. ¿Se entendió el proceso de interpretación de lo que estamos viendo? El proceso de esta cuestión de tener en claro qué es lo que quiero expresar, esta cuestión de la percepción. Para mí descubrir este mover de la percepción fue fundamental, porque es lo que permitió empezar a hacer que mis fotos sean realmente mías. Y lo interesante de eso es que cuando tu percepción empieza a trabajar en esto, cuando empezás a interpretar lo que te rodea desde tu punto de vista, no te quedás con temas, o sea, no te quedás con se llama, sin temas para fotografiar. Todo es fotografiable. Todo lo que se te cruza lo vas a fotografiar. No tenés problemas de eso, te volvés tremendamente prolífico, empezás a generar constantemente fotografías. ¿Por qué? Porque a todo le pones lo que vos entendés de eso. De eso se trata fotografía. ¿Cómo estamos por allá? ¿Cuántos se durmieron? Levanten la mano. Bien, bien, bien. ¿Preguntas? En la segunda, yo tengo dos pantallas acá. En la segunda pantalla tengo todos los ocultos.
los que no muestran, no muestran video. Acá tengo los valientes que se exponen y se muestran. No, no quiero decir que los otros son cobardes, hay muchos que no tienen cámara. Muy bien. ¿Qué no se entendió de todo esto que estuvimos hablando? Preguntas, dudas, afirmaciones, no sé. Díganme. Una pregunta. Marcela, a ver. Yo no sé acá. La interpretación de quien ve la foto no va a ser la misma que la mía. Yo tengo que lograr que el otro interprete lo que yo quiero. En realidad, lo que deberíamos intentar, lo que deberíamos intentar lograr es que el otro entienda qué es lo que me pasa a mí con lo que fotografié. Ahora, ojo, atento a algo. No todo el mundo se va a tomar el tiempo y el trabajo de interpretar o de entender la foto que vos creas. Por el simple hecho que o no le interesa, o quiere un pasatiempo, o no le llamó la atención, no le pareció interesante. Hay varios factores, ¿está? Pero ojo, no todo el mundo se va a tomar el tiempo de decir, wow, ¿por qué esta persona hizo las fotos así? ¿Por qué puso esto? ¿Qué significa? ¿De dónde es esta persona? A ver, esta persona es de Argentina. ¿Y los argentinos qué piensan de tales cosas? Para ellos, qué sé yo, la comida, el asado, esto es lo muy importante, por eso es una foto de un asado, qué sé yo, no sé. Interpretar, buscar. Lo que yo estoy haciendo cuando me intereso en una imagen y empiezo a incorporar esos conocimientos, lo que hago es expandir mi capacidad de tener más conocimiento y de posibilidades de interpretar otra foto. Pero no todo el mundo se va a tomar ese trabajo. Porque o no le interesa, o como te decía, por ahí no le importan nuestras fotos, o por ahí no sabe cómo es el mecanismo. Entonces, listo, no lo entiende, pero sí nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Cada vez que hacemos una foto, estamos codificando un mensaje. ¿Está? Cada vez que nosotros hacemos una foto, estamos codificando un mensaje. El codificar ese mensaje, lo que hace es que le estoy dando pautas y claves al otro para que entienda. Yo debería tratar de codificar lo más preciso posible dentro de lo que yo quiero expresar. Que después el otro entienda o no entienda es otra historia. El otro busque de tener los conocimientos de por qué hice lo que hice es otra historia. ¿Está? Pero que yo tengo que tratar de ser lo más preciso, sí. El tema es que mucha gente interpreta una imagen desde lo que a él le parece. Punto. Vos fíjate una cosa, para que tengas una idea. Y esto lo vemos habitualmente en Facebook. Vos subís una foto y ¿qué hacen? Te escriben. No, eso está mal por esto, aquello, lo otro, pum, le falta una luz de recorte, esto, bla, bla, bla. Nadie te pregunta, ¿por qué no le pusiste una luz de recorte? ¿Por qué incluiste en tu foto tal y cual cosa? ¿Me entendés? Ya juzgaron directamente. ¡Pum! O sea, que interpretó lo que a él le parecía, lo que le interesaba y lo que quería, nada más. Ese es un punto que por ahí tenemos que tener en cuenta. ¿Respondida, Marcela? Bien. Manuel. ¿Por qué vemos tantos cuchillos en tus fotografías del bodegón? Tengo una beta de matador. No. No sé, o sea que no me lo he planteado. Qué buena pregunta. Ojo, pará, me estás dando una clave importante. Muchos de mis bodegones en los talleres los arma mi señora Elsa, y ella pone los cuchillos. Me parece que hay un mensaje ahí, ¿eh? Gracias, Manuel, me voy a empezar a cuidar de eso. Pero yo creo que sí, que hay elementos que... Por ejemplo, ustedes vieron una foto del pan con manteca, ¿no? Me encanta el pan con manteca o mantequilla, como le dicen en otros lugares. Para mí desayunar es pan con mantequilla, pan con manteca. Así que dije, ¿por qué no voy a hacer una foto de eso que me encanta? Me gusta verlo, me gusta ese tipo de pan. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que querés expresar a los demás? Y aparte no tengo problema en que todo el mundo se entere que me gusta desayunar con pan con manteca. Así que dije, qué bueno hacer una buena foto de pan con manteca. ¿Está? Esa es mi interpretación, por ejemplo, de eso.
necesitamos ver que en lo cotidiano, en lo que nos rodea, en lo de todos los días, hay muchísimas cosas para fotografiar. Sí, pero necesitamos a una Elsa que nos dé una mano. Ah, viejo, cada uno consigue hacer su Elsa, ¿eh? A ver, Pablo. Sí, te quería consultar con respecto a cuando vos tenés que transmitir un mensaje, por ejemplo, de un cliente, ¿no? En una fotografía de un producto, que la idea es transmitir tal mensaje en base a cierto producto. Ahí es como que entra más en juego la base del conocimiento, si bien te buscan por tu estilo, obviamente, por ver tus fotos, cómo te basás más que nada en el conocimiento y dejás un poco de lado lo que es toda la parte, la interpretación personal que uno le puede dar a ese producto. O sea, cómo encarás ese trabajo más con un porcentaje de conocimiento que el resto de la propia interpretación que vos le puedas dar. Mirá, primero y principal, una de las cosas que es fundamental en eso, y que yo lo veo como muy importante, es tener contacto con el cliente y hablar mucho con el cliente y saber qué producto es, a quién va dirigido, qué cosas estamos haciendo, por qué no es de otra manera. A ver, espérenme. Muy bien. ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? ¿Qué cosas estamos buscando cuando representamos a través de esa imagen? O sea, buscar todo ese tipo de cosas. Yo necesito tener conocimiento de qué es ese producto, para qué sirve, de qué manera, y le voy a dar a mi cliente una idea de cuál es mi visión con respecto a su producto. Ojo, siempre favorable, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar y decir, bueno, mira, ¿qué te parece una foto donde tu producto aparezca así, de esta manera, y se logre esto para que la gente entienda lo de más allá y le podemos poner tal cosa? Porque para mí lo tuyo anda muy bien para esto, aquello, ta. Y ahí vamos consensuando. Pero mi conocimiento, en realidad, nunca queda de lado. ¿Por qué? Porque vos pensás una cosa, que en el mayor de los casos, yo te voy a decir algo. Por ejemplo, en este momento, desde hace no mucho tiempo, me están empezando a contratar por el tipo de fotos que yo hago. Me llevó muchos años. Y te diré que hace pocos años me están contratando por mis fotos, por el tipo de fotos que yo hago. Lamentablemente, la mayoría de las o agencias o empresas o mucho de eso, contratan operadores de cámara. ¿Me entendés? O sea, tipos que hacen muy buenas fotos, todo bien, y que saben, le bajan un brief, ahí tiene todo, chao, representa eso, se terminó. Bien, durante mucho tiempo yo hice eso porque estaba en el mismo espiral. Desde hace un tiempo están empezando a buscarme por ese tipo de fotos particulares o por eso que vos hacés, de esa manera lo definen. ¿Está? Eso lo que me está permitiendo es estar más libre en lo que yo hago, en cómo represento las cosas. Hay un trabajo que hice hace poco, que les quiero mostrar, donde pude, por ejemplo, representar esto, donde pude de alguna manera expresarme con las fotos que hacía, y la verdad que estuvo muy bueno porque me permitió usar los recursos de la manera que yo los uso, como a mí me interesan, como yo quiero expresarlo, pero sí tuvimos que hacer un trabajo bastante completo, digamos, fotográficamente hablando, ¿no? Y en realidad lo que les quiero mostrar es lo que me permitieron hacer y que de alguna manera, aquí estamos, que de alguna manera, muy bien, ahí les comparto. De alguna manera me permitieron iluminar como yo quisiera, encuadrar lo que yo quisiera. ¿Por qué? Porque el propósito de estas fotos fue
vender ambientes. No vender muebles, vender ambientes, crear un clima. Que la gente pensara que al poder tener ese mueble, estaba teniendo ese clima. Eso iba a pasar en su casa. ¿Se entiende? Entonces, esto es un trabajo puntual que vos podés hacer, pero ¿por qué? Porque ese trabajo, por ejemplo, vino en cierta manera apoyado después por este otro, que estaba dentro del mismo trabajo. Y que es el que les quiero compartir ahora. Fíjense. A ver, qué lento que se puso esto. Muy bien. Vino acompañado por estas fotos, donde sí se muestra perfectamente el mueble. Donde se puede ver la veta de la madera, se puede ver bien la forma, los ángulos, la tela, todo perfectamente bien. ¿Te das cuenta? Entonces, hay una cuestión integral de decir, bueno, por un lado hacemos esto, lo otro, pero en realidad la cuestión pasa porque toda esta propuesta salió de mí, es decir, mira, hagamos fotos así, después hagamos estas otras fotos. Entonces, estaría perfecto, buenísimo, podemos por un lado seducir a la gente a que quiera tener eso en su casa y por otro lado les mostramos perfectamente cómo es eso. Pero a lo que voy es que el conocimiento no lo puedo dejar nunca de lado. Porque lo que hicimos ahí cuando ambientamos y fotografiamos eso, de alguna manera es como a mí me gustaría tener mi casa. Y ese es el punto. Ricardo, sí. Hola, Gustavo, buenas tardes. Mira, mi pregunta es, ¿cuándo una foto pasa a ser obra de arte? ¿Cuáles son las cualidades que tiene que tener una foto para convertirse en una obra de arte? Mira. Aparte, la belleza, el mensaje. Sí, yo creo que hoy en día el tema de la obra de arte está tan desvirtuada, manipulada y bastardeada, de alguna manera, que es difícil. Es más, se ha empezado a entender, mirá vos, ¿no? Qué delirio, de que si está dentro de un museo es obra de arte. Y esto ha dado lugar a que se hagan un montón de experiencias, experimentos, que han puesto toda esta teoría en ridículo. ¿Qué quiere decir? Hace un tiempo atrás estaba leyendo que había unos lentes, unas gafas, tiradas en el piso de un museo, y la gente pensaba que era una intervención. Iba y le sacaba fotos, viste, todo, y lo admiraba, como si fuera una obra de arte, y a alguien se le habían caído las gafas, los lentes. O sea, hemos llegado a un punto en que... Claro, pero hay ciertas cualidades como la belleza que tienen que estar, digamos. El arte feo no existe, no es arte, digamos. Hay toda una estética de lo feo que yo no la comparto, pero que bueno, no vamos a ponernos a discutir en ese tema ahora. Pero lo que sí yo creo que lo que le da la característica a lo tuyo de obra de arte, me parece que en cierta manera hoy en día una imagen, vamos a poner una foto, que pasa a ser obra de arte, no debería por qué estar determinada por ciertos personajes. Llámense curadores, llámense galeristas, llámense directores de museo. Primero y principal porque han mostrado la hilacha, por decirlo de alguna manera. Se ven cada cosa expuestas en las galerías o en los museos que te dan ganas de salir corriendo. O sea, no hay ninguna garantía que ellos puedan dar que es obra de arte. ¿Está? Yo creo que, en cierta manera, la obra de arte se posiciona por sí sola. Yo creo que tiene que cumplir un estándar en la calidad técnica como primera medida. O sea, se considera obra de arte a ciertas imágenes que técnicamente están mal. Pero es su expresión, es su forma de... No, pará, no. O sea, vos sos arquitecto, Ricardo, entonces tu forma de expresarte es hacer casas sin techos. Así que bancate el anda a vivir en una casa que no tiene techo. No es así. ¿Está? Entonces,
La cuestión está en que para mí tiene que tener un estándar, hay un punto de calidad técnica que tiene que estar presente. Lo que después me parece que puede posicionar como obra de arte es la visión particular que tiene el artista para expresarse acerca de la realidad que lo circunda. Entonces, yo puedo hacer una foto y en eso tiene que ver el impacto visual, en eso tiene que ver la calidad expresiva, la imaginación, la creatividad, ¿tá? Para poder que una imagen tenga un respaldo de obra de arte. No creo que hoy en día podamos encasillar, bueno, hasta acá es obra de arte, hasta acá no es obra de arte. Pero sí me parece que debería cumplir con estos requisitos de una calidad técnica fundamental. ¿Tá? O sea, ¿sabes por qué lo digo? Por lo siguiente. Algunos decimos que no, todo el mundo tiene la libertad de expresarse como quiera, artísticamente, genial. ¿Ustedes irían a ver un concierto donde los músicos desafinan? No. No porque te parecería horrible. Ahora, ¿por qué se puede desafinar en fotografía? Ah, en lo visual está todo permitido. ¿Por qué? No. Yo creo que en ese sentido tenemos que también nosotros, que somos consumidores de arte, parar un poco la mano y decir, che, paren, no somos tan tontos, ¿viste? Para comernos cualquiera. Y ese es un... ¿Qué es lo que sería? Sí, Perdón. Correcto, ¿Qué gracias. es lo que sería para vos el nivel técnico aceptable o qué no? mirá, ¿Qué es lo que aceptás y qué es lo que no? la exposición es fundamental, o sea, que esté bien expuesta la foto. Vamos a empezar por ahí. ¿Está? Segundo, que tenga una coherencia la imagen, o sea, en el hecho de decir, claro, uno puede decir, bueno, pero para vos puede ser incoherente y para el autor coherente. Bueno, pero si yo trato de entender o analizar a través de conocer al autor, que es fundamental, si yo me voy a meter a profundizar en una obra de arte, tengo que saber quién es el autor. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Qué cosas le pasan? ¿Qué cosas le han ocurrido? ¿De dónde es? Porque todo eso me da información acerca de él. Cuando estudiamos los clásicos, cuando estudiamos los maestros de la pintura, de la escultura o del cine, de lo que sea, los estudiamos ¿por qué? Porque de alguna manera es importante saber por qué hicieron lo que hicieron. ¿Qué condicionamiento social había en su momento? ¿Qué cosas pasaron? Entonces, me parece que tiene que haber, en la cuestión técnica, tiene que haber un punto de decir, la exposición es fundamental. Eso ya, la exposición no es negociable. Que vos quieras inclinar un encuadre, que vos quieras desenfocar, que vos quieras tener movimiento, lo que sea, pero la exposición es fundamental. ¿Está? Como primera medida. Ahora, después, yo una de las cosas que reclamaría es la coherencia. Mínimamente, justificar por qué hizo lo que hizo. ¿Para qué? ¿Qué quiere expresar o transmitir? Hay gente que se está equivocando con el tema de la transgresión. No equivocarse en la transgresión con hacer cualquier pavada o faltar el respeto. Hay muchos que piensan que la transgresión es faltar el respeto. ¿Tá? Entonces agarro y le falto el respeto a la religión, le falto el respeto a los hombres o a las mujeres, y no creo que eso sea transgredir en realidad. Eso creo que es una falta de respeto. ¿Estamos? O sea que, en realidad yo creo que desde mi punto de vista, una obra de arte debería tener ese tipo de cuestiones en donde se justifica lo que hace, porque hay una necesidad de expresar. Yo le contaba a mis alumnos que tenía un amigo que pintaba, hacía cuadros, artista plástico, y hablando él me decía, Gustavo, si yo no lo pinto, me duele, tengo que largarlo, tengo que... ¿Me entendés? Está bien, mi amigo no tenía todos los caramelos en la bolsa, pero convengamos que, en cierta manera, era entendible. Él necesitaba expresarse. Ahora, si vos te expresás de una manera en que nadie va a entender nada, ojo, podés ser un adelantado a tu tiempo, ¿eh? No digo que no, pero vamos a ser sinceros. Adelantados a nuestro tiempo, ¿de cuánto estamos hablando? Me parece que nos alcanzan los dedos de una mano. ¿Está? Hay un montón de artistas incomprendidos que no sabe codificar, no es que sea incomprendido. Ese es un punto. Entonces, necesitamos exigir que por lo menos el artista haga las cosas por un sentido, no porque se le ocurrió. Hay un montón de gente que es artista
y básicamente no tiene conocimiento de lo que hace, pero más o menos le sale bien y con eso ya es artista, y la gente le dice que es artista, entonces, chao, eso es arte. Yo particularmente no estoy muy a favor de eso. A un escritor no se le toleraría que escriba con faltas de ortografía, o sea, hay un montón de cosas que aparentemente en lo visual son permisivas. ¿Por qué? Nosotros tenemos que poner freno y decir, no, eso es horrible, fuera. Exijamos más. Si uno ve las producciones fotográficas de hace años, y hoy en día muchos han ido en declive. ¿Qué pasa? Estamos yendo para atrás en vez de evolucionar. Cuando tenemos mayores recursos. Ese es un punto. Más o menos anduvo, Gaby. Sí, gracias. Bien. ¿Algún otro? Hoy están demasiado callados. Yo te hago una pregunta. A ver, ¿Hola? Sí, Te hago una pregunta. Claudia, sí. Decían mis hijas que la definición de interpretar y todo esto que maravilloso que estás explicando, se podía aplicar a una foto que tengas el tiempo para realizarla y no al momento que a veces mis hijas no son fotógrafas. Las tengo locas yo con haber estudiado. Y me decía, ¿cómo lo aplicás en un momento en que vos te gusta o con lo que, bueno, el criterio que vos usás, hay algo que te impactó y no tenés mucho tiempo? Bien, mirá, en realidad el punto es el siguiente. Nosotros fotografiamos por tres aspectos. Ya esto lo vamos a desarrollar en otra charla más adelante, pero tiene una punta. Nosotros fotografiamos por el conocimiento, por la influencia y por la intuición. ¿Sí? El conocimiento es todo lo que viene de afuera para adentro. Todo lo que metes en tu cabeza, todo lo que aprendés, todo lo que estudiás, todo lo que asimilás, todos los libros que lees, todos esos conocimientos. Lo que vos procesás en tu cabeza. La influencia es quién sos, lo que te gusta, lo que no te gusta, la formación que has tenido, la cultura que tenés, las experiencias de vida, las cosas que te han ocurrido, todo eso, todo el tiempo está trabajando dentro tuyo. La intuición a la hora de fotografiar es cuando algo te llama la atención por una razón que no es racional, no la estás razonando, pero sabés que ahí hay algo, tomás tu cámara e intuitivamente encuadrás eso y fotografías. Es un proceso como que se decanta por el conocimiento que vos tenés, por el hecho de que vos sos sensible a la percepción y estás todo el tiempo interpretando. Mira, una de las cosas cuando yo empecé a entender todo esto de la percepción y de la interpretación, empezó a ocurrir, es que todo lo que me rodea constantemente, me doy cuenta que estoy interpretando todo el tiempo. Es que así vivimos. Lo que pasa es que no siempre somos conscientes de eso. El ser consciente de que estoy interpretando todo el tiempo, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me parece, lo que está bien, lo que está mal, lo que creo, lo que no creo, a la gente que tenemos adelante interpretamos. Si vos te vas a pensar, todo el tiempo estamos haciendo perfiles de la gente con la que interactuamos todo el día. Me cae bien, me cae mal, aquel debe ser lindo, este debe ser feo, aquel me gusta, aquel no me gusta. Todo el tiempo estamos haciendo eso. Este debe ser chillón, este debe ser loco, este debe ser cuerdo. ¿Está? El tema es empezar a ser consciente. Cuanto más activamos esta cuestión de conocimiento y de influencia, la intuición trabaja más rápido. Por ejemplo, hay un montón de cosas, porque yo no soy consciente cuando estoy fotografiando, sobre todo en la calle, o cosas por el estilo, no soy muy consciente de la composición. Así que cuando doy cursos de composición, lo que hago es buscar en las fotos que saco, ¿está? Empiezo a buscar en las fotos que saco a ver los ejemplos. ¿Por qué? Porque intuitivamente compuse en tercios, compuse con diagonales, compuse con balanza romana, ¿entendés? O sea, es intuitivo. Yo sé que lo tengo incorporado adentro, yo sé que eso me permite en el momento necesario, tomar mi foto y aflora. Pero no es que de alguna manera yo lo analice en el momento de fotografiar. A veces tengo tiempo, a veces lo estudio, le doy vueltas, pero muchas veces no sé qué reacciono. O sea que la interpretación y todo esto que tenemos que desarrollar, en cierta medida, una parte ya lo hacemos. Sí. Inconscientemente, pero lo que tendríamos que es profundizar con todo lo que nos estás explicando, como para hacerlo un poco más profundo.
Sí, y aparte el conocimiento que uno adquiera extra, y ahí hablábamos de los referentes, toda esta cuestión de lo que, por ejemplo, qué sé yo, Neruda opina sobre la lluvia, o García Márquez, o tal director de cine, o tal persona, o lo que sea, o la música, los músicos a través de sus canciones, o sea, todo ese conocimiento que vamos incorporando y que vamos procesando, es lo que empieza a ampliar nuestro conocimiento y nuestra influencia. Tengan en cuenta una cosa fundamental. Todo lo que nosotros incorporamos es información hasta que la procesamos. En el momento que empezamos a procesar, se transforma en conocimiento. Necesitamos ser conscientes de toda la información que nos entra para que se transforme en conocimiento. ¿Está? Sí, muchas gracias. Bárbaro. Ahora, muchas veces pasa lo siguiente. Veo algo, wow, genial, me produce tal cosa, quiero fotografiarlo, no puedo fotografiarlo, o porque no tengo la cámara, o porque no me dio el tiempo, o porque lo hice mal, pero puedo pensar, puedo analizar qué produjo eso en mí, por qué me llamó la atención. Ahí empieza un proceso de interpretación. ¿Qué es lo que me interesa de eso? ¿Por qué lo haría? Y después digo, yo puedo representar esto, hablo con un amigo mío que se siente al lado de la ventana con un cigarrillo mirando para afuera, porque a mí lo que me dio es la sensación esa de esperar. Era como que estás esperando a alguien y yo quiero representar eso. Voy y construyo mi imagen. También es válido. ¿Se entiende? No necesariamente para fotografiar tengo que tener la cosa ahí y si pasó, chao, listo, amargate el resto de tu vida. Manuel. Ah, eso me encantó. Al hilo de lo que estás diciendo ahora mismo, me viene a la mente una frase de un fotógrafo que dice textualmente que él es un fotógrafo 200%, porque el 100% es la fotografía y el otro 100% es la edición. Por lo que tú estás diciendo, tú necesitas expresarte. Expresas a través de la fotografía. Si no lo encuentras en el momento, lo fabricas, pero estás creando algo que parte ya no tanto de la realidad, sino que parte de tu interior. ¿Qué opinas de esto? Ahí está el punto, Manuel. Yo entendí que no es tan importante lo que pasa fuera mío, sino lo que pasa adentro mío. ¿Está? Yo me di cuenta que a través de la fotografía lo que necesito es expresarme. Si encuentro todo alrededor mío algo que me permita hacerlo, fantástico. Si no lo encuentro, si no lo descubro, lo fabrico. Pero lo que entendí que lo importante es lo que pasa adentro mío, no afuera mío. Cuando lo importante era lo de afuera, en realidad era un espectador. Ahora me convertí en protagonista de mis fotos. ¿Se entiende? A mí me pasa alguna vez lo siguiente. Tengo una idea. Y ahora busco fotos mías. Pero te puedo hablar de fotos de hace 4 años. Ajá. Voy a llevar esta foto, voy a intentar llevarla a lo que yo tengo en la mente. Algunas veces me sale, otras no. Bien. Bueno, pero también ¿sabes por qué es bueno eso? Porque hay un proceso de maduración. Dijimos que el estilo propio, ¿qué es? El estilo propio es, básicamente, una prolongación de nuestra personalidad. Nuestra personalidad va cambiando, vamos madurando, vamos cambiando nuestros patrones de pensamiento, vamos incorporando conocimientos que nos permiten expandir nuestra forma de ver el mundo, ver lo que nos rodea. Somos más tolerantes a algunas cosas, menos tolerantes a otras. Todo ese tipo de cosas hace que en nuestra foto, en la carga emotiva que le ponemos a nuestras imágenes, aparezca. Es un ejercicio interesante eso de tomar fotos de hace 3, 4 años atrás y ver ahora cómo las expreso, cómo las represento. La verdad que está interesante. Che, capaz que te robe esa idea, ¿eh? Está bueno. Marcela. ¿Uno tiene que estar completamente conforme cuando termina la foto o siempre queda como algo de que la podría haber hecho mejor? No sé. Yo creo que a veces hay una santa inconformidad. Está buena porque es la que te impulsa a superarte. Pero una de las cosas en las cuales necesitamos aprender es lo que es la satisfacción. ¿Vale?
lo que vos hiciste te produjo satisfacción. Yo soy consciente, hay un montón de fotos mías que a mí me gustan mucho, ¿tá? Y yo sé que dentro de un tiempo voy a hacer fotos mucho mejores, ni lo dudo. Pero lo que necesito y lo que necesité aprender hace un tiempo es a tener satisfacción de lo que estoy generando ahora. ¿Tá? Hay fotos que no me producen satisfacción, las descarto. ¿Tá? Generalmente lo que yo publico es lo que a mí me produce satisfacción, es lo que a mí me gusta, es lo que me expresa, hay un montón de cosas. Pero aquello que no logro expresar todavía o no logro representarlo como quiero hacerlo, y muy probablemente va a quedar en un cajón o va a quedar ahí en el disco rígido, no va a salir de ahí, o lo voy a tirar. Pero sí he aprendido a tener satisfacción cuando logro aquello que quiero expresar. Primero tengo que tener muy claro qué quiero expresar. Claro, no, sí, aparte, yo por ahí tengo la idea en la cabeza y después llevarla a la realidad, tema, más complicado. Por ahí es una cuestión de recursos. Sí. Por eso es una cuestión de recursos, pero no recursos técnicos o tecnológicos, ¿eh? Hablo de recursos técnicos, ¿sí? De conocimiento técnico, hablo de recursos comunicacionales, hablo de recursos expresivos, hablo de recursos semiológicos. O sea, hay mucho para incorporar. Yo veo que la fotografía como lenguaje tiene tanto para incorporar, tiene tanto para utilizar, que cuando simplemente se quedan en 2 o 3 efectitos de Photoshop, me parece que se desperdicia tanto. Ese es el punto. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo estamos? A ver, díganme. Gustavo. Sí. Un comentario. Con respecto a, estamos hablando de interpretación. Sí. Yo siempre he tenido esas pequeñas dudas que pasan existenciales en cuanto al estado de ánimo cuando hacemos fotografía de autor o cuando estamos haciendo fotografía comercial, la cual nos pagan. Entonces, yo siempre he tratado de mantener el nivel de estado de ánimo en ambas situaciones como para poder lograr lo que el cliente solicita previamente, ¿no? Poder llevar a cabo esa interpretación y que complazca completamente lo solicitado. Bien. En realidad hay una cuestión, sí. El estado de ánimo es fundamental, Rick, en todo esto, porque el estado de ánimo es lo que nos mueve. El estado de ánimo es lo que hace que generemos, que hagamos. Es importante tener en cuenta lo siguiente. A nivel profesional, yo siempre digo, mi cliente no tiene la culpa de que yo tenga un mal día. ¿Está? Así que a lo sumo me costará el doble de tener que remar para lograr un buen resultado, pero tengo que lograr un buen resultado. Punto. Ahora, a nivel autor, los estados de ánimo juegan una parte fundamental. ¿Tá? Lo que yo creo es el hecho de que cuando uno encuentra el propósito de por qué fotografía, se empieza a alinear muy bien toda esta cuestión de mi estado de ánimo, cómo juega en toda esta situación. Es importante entender cuál es el propósito de por qué fotografiamos. Y en base a eso, tu estado de ánimo te va a llevar a fotografiar, a no fotografiar, o a fotografiar de una manera o de otra. Pero a nivel profesional, yo estoy convencido de que mi cliente no tiene la culpa de que yo tenga un mal día, de que esté deprimido, o de... No. Está bien, no lo puedo evitar. Como profesional tenés que hacer un esfuerzo. Pero te digo, te va a resultar el doble de trabajoso lograr una buena imagen, pero para mí es así, desde ese punto de vista. Totalmente. Ahora, sí. ¿Cómo encontraste el propósito? Me llevó muchísimo tiempo encontrar el propósito. Pero está bien, hay que empezar. Me siento mejor entonces. Hay que empezar. ¿Tá? Hay que empezar. Yo soy de la idea que todos tenemos un propósito y tenemos un propósito en la vida, y yo creo que no vine a la Tierra para aguantar 70, 80 años, aunque yo digo que voy a vivir 100. Y después, chao, me voy y se terminó. No. Yo soy de la idea
de que tenemos un propósito. Y en la fotografía me parece que también tenemos que tener un propósito. Hay gente que usa la fotografía para denunciar, hay gente que usa la fotografía para alegrar a otros, hay gente que usa la fotografía para documentar, hay gente que usa la fotografía para embellecer o para generar placer visual, que es mi caso. Ahora, lo que yo entendí es lo siguiente: ¿qué es lo que yo quiero hacer con la fotografía? Me vi envuelto de un montón de miseria humana, me vi envuelto de pobreza, de injusticia, de un montón de cosas malas alrededor. Genial, perfecto. Y me encontré con un montón de gente fotografiando eso. Bien, no sé si lo hacían con el propósito de mejorar esas situaciones o simplemente una cuestión de exhibicionismo o una cuestión de llamar la atención, pero dije, yo creo que se puede contrarrestar la cuestión y no creo que siempre tenga que ser fuego con fuego, a veces puede ser agua. Entonces dije, ¿qué pasa si yo intento generar imágenes que produzcan placer visual? Lo que encontré es que a mí me empezaron a ayudar mucho esas imágenes, porque empezaron a mí a darme placer visual, empezaron a mí a darme un sentido, que me gustó mucho lo que empecé a encontrar, y empecé a disfrutar muchísimo de eso, y me di cuenta que ese era mi sentido en todo esto. Ahora, me sirvió mucho leer, por ejemplo, acerca de las vanguardias, y sobre todo dos personas como Kandinsky y como Paul Klee, que de última ellos vieron de traer un poco de color y vida a todo lo que estaba viviendo la sociedad europea de esa época. Se pararon en la vereda del frente, en vez de mostrar tanta miseria, tanta destrucción, tanta cosa, mostrar lo otro. Y me encanta lo que ellos hacen en la pintura. Entonces dije, bueno, yo también quiero pararme en la vereda del frente y representar que todavía puede haber belleza. Y lo que me fue llevando todo esto es encontrar un punto de belleza en las cosas cotidianas. Me puse a leer mucho sobre la belleza, a estudiar mucho sobre la belleza, ¿está? Y me empecé a dar cuenta que quería expresar eso, y que la belleza hace bien, y recrea el alma. Y me pareció que era una buena forma de ayudar. Ahí empecé a encontrar mi propósito. ¿Está? Bueno, gente, no sé si hay alguna pregunta más, así cortita al pie. Estuvimos un buen rato, me encanta que estemos un buen rato. Hay gente que se va despidiendo. Dentro de 15 días nos vamos a ver. Vamos a ver cómo vamos coincidiendo. Yo ya el mes que viene arranco con los talleres de iluminar. Voy a estar del 18 al 26, voy a estar en Colombia, en Medellín, dando los talleres. Iluminar y de retrato, de gastronomía. En abril voy a estar en Buenos Aires dando el taller de iluminar. También voy a estar en Uruguay, en Montevideo. Después viene en Panamá, Honduras, así que vamos a andar a las vueltas por varios lugares. Calculo que con varios de algunos de ustedes nos vamos a estar encontrando, espero que sea así. Un gusto ver a algunos que he visto en algunos talleres, un gusto ver a algunos que los vi hace 15 días y un gusto de ver a algunos que no vi nunca. Espero volver a verlos. Nos estamos viendo dentro de 15 días, si Dios quiere. Gracias, Gustavo, nos vemos. Vale, gracias a ustedes. En mi caso, el jueves que viene. Seguro. Buenos días, chao, chao.